en esta tarde. Está cerrado su micrófono, hermana. Dios le bendiga. Perdone, no sé, mira, que lo tenía abierto. Pues le decía que son todos muy bienvenidos en esta tarde y que bueno, ya tenemos la lección número 3 para analizar hoy, donde todos vamos a participar. Eh, la lección lleva como tema la vida cimentada sobre un fundamento firme. O sea, aquí nos da pautas para nosotros crecer con un fundamento sólido en la palabra del Señor. Escuchar, cuando escuchamos la palabra del Señor, cuando leemos la palabra del Señor, cuando escudriñamos la palabra del Señor, eso entonces nos lleva a nosotros a creer, lleva al individuo a creer en lo que, en las palabras que ha escuchado, en las palabras que ha leído, en las palabras que ha escudriñado. Y de manera que entonces eso le lleva a cuando ya creen en todo eso, entonces le lleva a una obediencia con el Señor, ¿verdad? Una obediencia con Cristo, y eso entonces hace el fundamento del individuo para que pueda vivir con una solidez en su vida. Entonces, de manera que es importante que nosotros no perdamos de vista estos fundamentos que tenemos que tener siempre, eh, porque una cosa hay como un eslabón, son como eslabones que van unos encajados del otro, y una cosa nos lleva a la otra, y todo ello entonces nos llevan a tener un fundamento sólido en el Señor, en nuestra vida. Podemos entonces vivir una vida cristiana agradable al Señor. Toda este tema, ¿cómo se llama? Esta unidad, vamos a estar viendo siempre el Evangelio de Mateo y al Maestro Jesús. De manera que en todas estas lecciones que vamos a ver en la primera parte de este trimestre, vamos a estar viendo siempre aquí estas escrituras de Mateo. Entonces, el resumen de la lección dice que en la Biblia encontramos el sermón del monte. Ya lo vimos en la primera lección y lo seguimos viendo porque es bastante largo. Vimos la primera parte en la primera lección. El sermón del monte compartido por Jesús. Este abarca 3 capítulos del Evangelio de Mateo, del 5 al 7. Este de hoy es el último que vamos a ver acerca del Sermón del Monte. En esta lección estaremos estudiando el último de los 3 capítulos, el cual destaca la importancia de obedecer las enseñanzas de Jesús. Al final de su sermón, Jesús relató una historia sobre 2 edificadores, uno prudente y otro necio. Usando esta historia, Jesús dijo que es sabio edificar nuestra vida sobre el fundamento firme de sus enseñanzas. ¿Por qué? Debido a que Dios nos ha hablado por el Hijo, según Hebreo 1:2, en virtud de Jesús nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 1:30. No es menester obedecer sus palabras, nos he menester obedecer sus palabras, lo cual redunda en nuestra salvación. A través de la obediencia de su palabra nos lleva a ser hacedores de ella. La obediencia nos lleva a practicar las palabras. O sea, nos está metiendo ahí dentro de la obediencia para nuestra salvación. Es importante que podamos ser obedientes. Entonces, en la primera parte, no critique excesivamente. Ahí vamos a estar en Mateo 7, del 1 al 6 y el versículo 12, siendo prudente tanto en nuestra autoevaluación como en la de los demás, viviendo de acuerdo con el regalo, con la regla de oro. La segunda parte, encontrando la vida en el camino angosto. Vamos a estar en Mateo 7, del 13 al 23.
manteniéndonos en el camino de la vida. B, haciendo la voluntad de Dios. Y la tercera y última parte, escogiendo edificar sobre el fundamento de la verdad. Mateo 7:24 al 29. Obedecer a Cristo nos hace prudentes. B, desobedecer a Cristo es locura. Así es que el trasfondo histórico dice que los cuatro evangelios narran la vida de Jesús, su predicación y enseñanza, su ministerio de milagros y sufrimientos, muerte, resurrección y ascensión. Sin embargo, cada evangelio tiene un énfasis de particular. Mateo hace hincapié en las enseñanzas de Jesús a través de 5 sermones principales encontrados en los capítulos del 5, 7 y el 10. 13, 18, 24 y 25. A pesar de que el autor cubrió un material similar al de los otros evangelios, la forma en que presenta los 5 sermones es únicamente suya. Sabemos que estos evangelios sinópticos tienen mucho parecido, pero sin embargo se diferencia. Mateo se dice que se diferencia, que hay algún material de esto que lo enfocó uno de una manera distinta a cómo lo enfocaron otros. Y entonces, pues no sé si hay alguien aquí que se haya aprendido el texto áureo que está en Mateo 7:21. Amén, hermana. Amén, hermano Modesto. Mateo Adelante. 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Así es, así es. El que hace la voluntad del Padre, el que obedece, porque a veces no importa que digamos que somos, pero si no hay obediencia a la palabra del Señor, no es verdad, no es real. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces vamos a entregar esta clase. Esta clase le pertenecía a la hermana, la hermana Francisca era la que estaba para dar nuestra clase, pero como sabemos que ella está malita, entonces hoy vamos a cederle la clase a la hermana, al hermano Lorenzo. Y bueno, si la semana que viene ella ya se encuentra mejor, entonces ella ya estará con nosotros en la lección número 4. Así que esperamos que Dios pase su mano de salud por su cuerpo y que ella sea restaurada pronto en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, adelante, hermano Lorenzo, y muchas gracias a todos por estar aquí, por su participación. Adelante, hermano, el tiempo es suyo. Tiene su micrófono cerrado. Gloria a Dios. Gracias, Ibe. Dios nos bendiga, hermano, una vez más. Como cada Amén. viernes, aquí estamos en el nombre del Señor, dispuestos a aprender. Gloria a Dios. Por lo menos en el caso mío en particular, siempre vengo con esa idea, el de venir a aprender. Gloria a Dios. Amén. La vida cimentada sobre un fundamento firme. Gloria a Dios. Una vez más nos abocamos a, a aprender a estudiar esta clase interesantísima. Esta es una clase que está en esa parte de la Biblia donde encontramos las enseñanzas fundamentales de la vida cristiana, que muchas veces algunos de nosotros, porque por el factor tiempo, otros por el factor de la experiencia, de lo vivido, de las vivencias, y qué sé yo, otros asuntos, otros factores, a veces como que se nos olvida estas
estas doctrinas fundamentales. Pero quiero decirles que son enseñanzas que no pierden su valor, tanto para el que acaba de llegar como aquel que tiene mucho tiempo. Esto no pierde su valor, porque hay que practicarlo, hay que aprenderlo y después de aprenderlo hay que practicarlo durante toda la vida. Gloria a Dios. Y estaremos en el capítulo 7 de Mateo, que es el último capítulo del Sermón del Monte. El Sermón del Monte cubre 3 capítulos, 5, 6 y 7. Al final del capítulo 7, el último versículo, cuando usted empieza el 8, usted encuentra que dice que bajando Jesús del monte, etcétera, etcétera. De manera que el Sermón del Monte concluye al final del capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. ¿Quién es Mateo? Todos nosotros lo sabemos. Fue uno de los llamados por Jesús al ministerio apostólico. Mateo fue un recaudador de impuestos, gloria a Dios, para el gobierno romano, que era gobierno en Israel en los tiempos cuando Jesús llegó a esta tierra. Ese mismo Mateo, gloria al Señor, fue llamado al misterio apostólico, repito, y tiempo después de la ascensión de Jesús, Mateo se ocupó de escribir este evangelio que lleva su nombre y que es considerado como uno de los grandes tesoros escriturales de la Biblia para la iglesia del siglo actual. Gloria a Dios. O más bien, no para el siglo actual, sino para esta dispensación de la gracia. Gloria al Señor. Estaremos en el capítulo 7, repito, y quiero que un hermano, por favor, lea del capítulo 7, versículos 1 hasta el 6, por favor. Hágalo rápido si lo va a hacer porque el tiempo es corto y nos apremia. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 7. ¿Quién lo lee? Amén. La palabra de Dios sigue honrando al Padre. Rebeca Funes. Amén, hermano. Dios bendiga a todos. ¿Pueden escucharme? Sí, te escuchamos Muy bien. alto y claro. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo le dices a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y os despedacen. ¿Hasta el 7? Hasta el 6. Vale, ya está. Ok, gracias Rebeca. Y bueno, me siento muy contento porque hacía muchísimo tiempo, mucho tiempo, que no te veía en la escuela bíblica. Sabemos las razones, estabas ocupada trabajando, pero bueno, estamos contentos porque esta tarde hemos podido estar. Gloria a Dios. Esperamos que tú participes y aportes tus ideas y conceptos con respecto a esta lección de hoy que dije antes, que es interesantísimo, porque forma parte del fundamento
de la vida, de una vida cimentada sobre un fundamento firme. Entonces, en primer lugar, un fundamento en el mundo de la construcción con cemento, arena, bloque y esas cosas, se le llama zapata, por lo menos en mi país. Es un fundamento, una zapata sobre el cual se construye una edificación, una casa. Y hay buenos fundamentos o buenas zapatas, pero que también, si por descuido o cualquier otra circunstancia, el maestro constructor pierde esa delicadeza de construir y hacer una buena construcción y pone un mal fundamento, esa edificación, esa casa, no importa del tamaño que sea, corre el riesgo de que con el transcurrir del tiempo colapse, se desbarate, desaparezca. ¿Por qué? Porque fue construida sobre un mal fundamento. Gloria a Dios. De manera que todo aquel que construye, no solo una casa, hermano, no solo una casa. Hay muchas cosas que construimos nosotros los seres humanos que no tienen nada que ver con una casa. Usted construye, nosotros construimos familia, hogares, construimos profesiones y muchísimas cosas. Recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, la vida cristiana debe estar cimentada sobre fundamentos firmes, fundamentos doctrinales, enseñanzas firmes. Gloria al nombre del Señor. Bien. Esa es mi introducción. Pasamos a la clase, al desarrollo de la clase. El primer versículo que leyó Rebeca dice de la manera siguiente, el versículo 1, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Solamente dice eso. Ahora bien, cuando la Biblia dice no juzguéis, voy a leer aquí. Dice, se refería a que no debíamos tener una actitud censuradora, hipercrítica y murmuradora hacia los demás. Es decir, hermano, ¿qué es lo que no debemos juzgar? ¿O qué actitud no debemos adoptar a la hora de hacer algún señalamiento con respecto al comportamiento de alguien o hacer algún juicio de valor con respecto a la conducta de alguien o un grupo de personas? La Biblia está prohibiendo absolutamente adoptar ese tipo de actitud. Es una pregunta, el cual necesita respuesta. ¿Me están escuchando? Amén. Hermana, ay, Judy, te estoy viendo, chica, Dios te bendiga.
Para Amén, ti Dios le esta bendiga. pregunta, Judith. No de manera exclusiva, pero como te tengo en pantalla, bueno, pues te la hago a ti. Amén. Yo opino, lo que entiendo en este versículo, que Ujú. justamente no nos prohíbe en absoluto No nos prohíbe en absoluto. Bien, en continúa. juzgar, sino que no nos prohíbe examinar de repente las actitudes o acciones de un hermano nuestro. Examinarlos es una cosa, pero ya ir y juzgar de manera de repente espiritual, donde nosotros no podemos llegar tampoco a saber, ni más que Dios, yo pienso, ¿no? La vida espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, yo lo entiendo de esa forma, o sea, que no Bien. es que no podemos en absoluto hacerlo, podemos examinar la vida, las acciones de repente, lo que se ve por fuera, pero más no juzgarlo, apuntarlo o de repente condenarlo. Ujú. Dios lo bendiga. Bien. Gracias, hermana Judith. ¿Quién más? ¿Quién más nos da su opinión? Rebeca tiene la mano levantada. Sí, adelante. Amén. Yo creo que aquí nuestro Señor Jesús no está condenando el juicio en sí, sino un juicio hipócrita de parte de la persona quien juzga o Ujú, señala falsas ajenas. Porque si se hace de manera que está pasando por alto lo suyo propio, entonces no tiene ninguna autoridad de ir contra el otro, no para ujú, señalar, sino para que la otra parte sea corregida, pero para eso tiene que haber discernimiento y sabiduría de parte del Señor para hacerlo de la manera correcta. ujú. Eso. Bien. Gracias, Rebeca. Gracias. Han sido muy válidas las dos respuestas. Las consideramos válidas. Pero la verdad, hermanos, hay ciertas actitudes, ciertas posturas en nuestras iglesias. Fíjense que lo he dicho en plural. No me refiero exclusivamente a nuestra iglesia o nuestra congregación, cualquier otra iglesia. Hay hermanos muchas veces que se apresuran, así como lo acabo de decir, a hacer juicio de valor con respecto a la conducta de un hermano o una hermana cualquiera. Ahora bien, la Biblia habla de manera clara. Voy a leer del versículo 2 hasta el 4. Oiga cómo dice. Dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Es decir, como dijo Rebeca, esa es una actitud de hipocresía. ¿Por qué? Porque mi condición espiritual o moral no me permite, no debe permitirme hacer tal juicio de valor. ¿Por qué? Porque mi condición espiritual es mucho peor que la del hermano o la hermana. Si es que la hermana dijo algo que no debió decirlo, no es que esté bien, está mal, pero que yo vivo siempre hablando mal de los demás. ¿Qué autoridad tengo yo? Y hay ocasiones que se han dado situaciones en nuestras iglesias, así como lo acabo de decir. Entonces, nosotros debemos de tener
sumo cuidado a la hora de hacer algunos señalamientos con respecto a otros hermanos. Los que nos impulsa, es algo muy importante. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a acercarme a un hermano o una hermana? O no, muchas veces no acercarme, ¿no? Sino hacer el señalamiento más bien. ¿Qué es lo que me impulsa a él? ¿Por qué razón yo lo hago? Porque si yo lo hago con una intención de hacerle daño, de que se menosprecie al hermano, de perjudicarlo, de señalarlo, de sobajarlo, como dicen algunos. En suma, de perjudicar al hermano. Si yo al hacer el señalamiento lo hago solamente por crítica maliciosa, y muchas veces el tema por el cual estoy señalando al hermano o la hermana no es tan grave como el mío propio. Por eso la Biblia dice, ¿por qué? Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga? Fíjate, mientras que el hermano tiene una pajita pequeñita en su ojo, yo lo veo. Sin embargo, en mi propio ojo tengo una viga. No está hablando del ojo físico precisamente. Está hablando de mi conducta, de nuestra conducta. Número 1. Número 2, está refiriéndose también a la intención, a mi intencionalidad al hacer señalamiento con respecto al hermano o la hermana. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué me lleva a hacer dichos señalamientos o juicio de valor? Ese tipo de juicio tiene consecuencia, quizá no delante de los hombres, pero delante del Señor. Sí, porque estoy obrando de manera maliciosa, hipócrita y falta de cristiandad. A la persona con una actitud hipercrítica y murmuradora no le preocupan los asuntos serios tocante al bien y el mal, ni si las personas son verdaderamente buenas o malas. La persona que busca defectos solo está interesada en amplificar los defectos de los demás o en menospreciar su bondad con la intención de elevarse a sí misma. Eso es. Ay, que te... Adelante, Samuel. Ay, perdón, que tenía el micrófono abierto, pero vale. Bien. No pasa nada, Samuel. Sí, voy a hablar. El caso de verdaderamente que las escrituras, donde usted ha leído, está muy clara. Mira qué pasa. A Dios, vamos a ir directamente a lo que es el pecado. A Dios no le sorprende que ninguno de nosotros pequemos. A Dios no le sorprende. No. Dios lo que nos manda a cada uno, que si en dado caso alguno se desliza del camino en un momento dado, que la persona se vuelva a Dios en arrepentimiento. Ese es la voluntad de Dios. Y continúe el camino, pero que usted y yo y los demás estamos todos condicionados a esto, que podemos caer en pecado. Estoy hablando de cosas graves. No, por lo menos, muchas veces las críticas, muchas veces que se hace hasta donde no hay pecado.
Porque la mayoría de la crítica que se hace es donde no hay pecado, no hay mucha cosa que corregir. Y como usted terminó de leer ahora mismo, parece en el comentario, dice que eso lo hace la persona como para levantar su ego. Para elevarse a sí misma. A sí mismo. Es decir, y eso es muy codiciable. Yo no sé por qué a nosotros los seres humanos nos gustan tanto esas mesas, porque donde se imparte esto es algo muy codiciable, donde muchas veces hay una gran parte de los seres humanos que nos gusta mucho esto, y muchas veces donde no hay pecado. Amén. Amén, pastor. Amén, pastor. Ahora bien, ese tipo de actitud pudiéramos pensar que en medio de nosotros no existe. Bueno, tal vez no abunde, pero recuérdese que nosotros, la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero, lo hago en términos generales, lo generalizo, la iglesia somos hombres y mujeres. Si bien es cierto que Dios, el Señor nos ha enseñado, hemos aprendido a través del ejemplo de Jesucristo y los apóstoles y muchos de nuestros hermanos que conocemos, que tratamos, cambiar nuestras actitudes mundanas que sosteníamos cuando estábamos allá en el mundo. Seguimos siendo hombres que si bien es cierto que tenemos virtudes, también tenemos defectos. También tenemos defectos que tenemos que lidiar con ellos cada día para que el Señor nos ayude a tomar las medidas necesarias para dejarlo atrás, con la ayuda del Señor, obviamente. Pero de que los hay, usted puede estar absolutamente seguro. Si no fuera así, nuestras iglesias fueran un pequeño paraíso en la tierra. No hubiera problema nunca. Entonces, ese tipo de personas sí que lo hay. Tal vez usted no los conozca, ni yo tampoco. Personas que están a la acecha. Están agazapadas ahí a la acecha. En cualquier momento que usted tropieza y está a punto de caer, esa es su oportunidad. Van a empezar a señalarlo, a hacer juicio de valor. Pero que no hace día, no hace mucho tiempo, ellos estaban revolcándose en el cielo, tal vez. Y todavía no han terminado de limpiarse del fango de la tierra, donde usted estuvo a punto de caer. No llegó a caer, sino que estuvo a punto de caer. Siempre en lo más mínimo. Bueno, nos comenta la hermana Isabel. No tuve tiempo de leerlo. A la persona con una actitud. Oh, adelante. No, que quiero aportar algo. Sí. Pero bueno, estamos hablando sobre ese tipo también de personas que hay en la iglesia, ¿no? O sea, pero eso se lleva a la murmuración, a la crítica y a muchas otras cosas, a tirarle el testimonio a personas y todo. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas que Jesús nos está hablando ahí. Pero luego está el otro lado, porque la Biblia también nos manda a reprender cuando vemos al hermano, o sea, que no caigamos, claro, pues metamos lo mismo en el mismo saco, ¿ok? Porque una cosa es querer desviar, o sea, cuando alguien está, o sea, haciendo algo malo y de todo, y haber que reprenderle. Pero estamos hablando aquí sobre lo que se vuelve chisme, lo que se vuelve murmuración y lo que se vuelve infección entonces en medio de una congregación o una iglesia. Porque una cosa es reprender, porque como dice la palabra de Dios, tú miras a un hermano, ponlo aparte, o sea, habla con él con amor y repréndelo, ¿no?
pero otra cosa es la crítica, cuando eso se vuelve como una La crítica infección, hablando maliciosa. detrás de la persona, a más no poder, porque Sí, eso es normalmente lo que sí, infecta la sí, situación, porque sí, hay dos cosas diferentes, porque no vamos a decir, ah, no, es que ahora yo tengo miedo de hablar porque vi al hermano haciendo tal cosa, pero como yo no puedo hablar, no, no se trata. Por eso quiero dejar establecido dos cosas diferentes, que no es lo sí. mismo algo Muy llamar bien, aparte a alguien o muy bien. decirle lo que sea o reprenderle a una murmuración, que es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, que ande como una infección. Dios les bendiga. Exactamente. Porque como leí aquí hace un momentito, a esas personas no se interesan por el bienestar del otro. No, no se interesan si esa persona está haciendo el bien o haciendo el mal, sino que él creyó que encontró una oportunidad para criticar maliciosamente, hipócritamente. O sea, su intención es hacerle daño. Eso es otra cosa. Ahora, cuando yo vea a mi hermano o a mi hermana en una situación, en tal o cual situación, que yo por la Biblia entiendo que el hermano o la hermana está mal, la Biblia también me señala cuál debe ser mi actitud. Debe ser de acercarme a la hermana o el hermano y tratar de orientarlo, aconsejarlo, darle la mano y sacarlo del hoyito de donde está. Pero nunca hacer señalamiento con respecto a la situación por el que está pasando el hermano o la hermana. Eso es malicia. No estamos llamados a eso, porque es que a lo mejor no hace mucho tiempo yo tuve en tal o cual situación y Dios me ayudó y salí de él. ¿Por qué Dios no puede ayudar a través de mí al hermano o a la hermana también? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. Dice, sí, y hoy yo voy a leer mucho, cosa que no es mi costumbre, pero yo no quiero hoy yo no quiero transmitir mi idea, quiero transmitir la idea del escritor de este guía. Dice, Jesús advirtió a las personas que hacen esto, serán juzgados por los demás según sus propios criterios injustos. También dio a entender que Dios juzgará duramente a quienes se dedican a criticar a otros. Dios juzgará de manera dura a quienes se dedican a criticar a otros. Suele suceder que aquel quien habitualmente se da a la tarea de criticar tiene faltas mayores y más graves que las que de aquellos cuyas faltas trata de sacar a la luz. La persona que critica se queja de las pequeñas culpas en los demás a la vez que ignora o niega sus grandes faltas. Gloria a Dios. Vamos a pasar más adelante porque si no, nos vamos a quedar en una sola sesión y esa no es la idea. Mateo capítulo 7, versículo 12, lo voy a leer yo mismo. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 12, donde está, dice así, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Gloria a Dios. Porque es que yo debo evaluarme. O sea, yo debo autoevaluarme. Yo, antes de acercarme, antes de pronunciar un juicio de valor, yo tengo que autoevaluarme. Me gustaría que el otro haga conmigo lo que yo trato de hacer con mi hermano o mi hermana. Me gustaría que me hablaran mal. Me gustaría que me hablaran con sorna, con burla. No me gustaría eso.
Entonces no debo hacérselo a los demás. Sigue diciendo, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús llamó estrecha y angosta a la puerta y al camino que conducen a una vida agradable a Dios, aquí y en la vida eterna en el más allá. Lo hizo debido a que es el camino a una vida gobernada por la palabra y el Espíritu de Dios, y el mundo incrédulo y no salvo lo ve como un camino de vida estrecho, o sea, demasiado restringido. ¿Por qué? Porque el camino estrecho tiene muchas restricciones. Hay muchas cosas que usted y yo como hijos e hijas de Dios debemos restringirnos, debemos cohibirnos, y no hay que entrar en detalle. Usted es adulto y sabe cuáles son, todos lo sabemos. Esa cosa en que la gente por ahí en el mundo, los que no conocen a Dios, para ellos significa diversión, placer y cuantas cosas le gusta a la carne. Entonces eso hace del evangelio un camino angosto y estrecho. Si usted quiere ir a la salvación. Recuérdese que Proverbios, creo que 14:12, si no me equivoco, dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Mire qué cosa. Transitar por dichos caminos, cualquiera de los dos, tiene resultado, pero uno de ellos tiene resultado nefasto, tétrico. Ya, tiene consecuencia horrible el final de su camino, porque mientras estamos en el camino no percibimos nada, ni bien ni mal, porque estamos gozando, como dicen muchos, estamos divirtiéndonos, estamos lo que a la gente generalmente le gusta, y son muchos los caminos, y vamos como por una autovía, camino espacioso, haciendo lo que le gusta a la carne, lo que la Biblia llama la carne, o sea, nuestra vieja naturaleza. Pero al final de dicho camino, cuando ya no hay marcha atrás, ya no se puede devolver, entonces usted abre los ojos a la realidad de las cosas. Entonces se da cuenta que es camino de perdición, pero lamentablemente ya no hay marcha atrás. Sucede lo contrario con el que escoge caminar por el camino estrecho con incomodidad en la vida. Y son muchos, o somos muchos, los que estamos en el camino angosto y estrecho. Somos muchos. Porque cuando usted fue liberado, cuando yo fui liberado de la ley de la carne, de la ley del mundo, yo me hice esclavo de Jesucristo.
Y Jesucristo me llevó a caminar por una senda, por un camino estrecho, por una puerta estrechita, que para yo pasar, introducirme a Él, tengo que ponerme más finito de lo que soy, para yo poder entrar. Pero el final de dicho camino es la vida eterna. Pero lo sorprendente, que la gente lo sabe, de una manera u otra lo sabe. Sin embargo, son muchos los que escogen el camino ancho, porque es más hermoso, es más atractivo, y qué sé yo qué, está sembrado de flores a ambas riberas, a ambos lados. El camino estrecho no. Lo que tiene son espinas, piedra para usted tropezar, y tiene impedimentos. Ese es nuestro camino que hemos escogido. Vamos a seguir leyendo, gloria a Dios. Lo hizo debido a que es el camino a una vida gobernada por la palabra y el Espíritu de Dios, y el mundo incrédulo. Yo leí eso. Este fue el caso con la primera tentación al mal que condujo a Eva y Adán al pecado. Al elegir no creerle a Dios y desobedecer debido a una restricción que era para su beneficio. Y usted se acordará, cuando Dios hizo la primera pareja, le dio órdenes. Y esa orden era una restricción, era una prohibición, pero esa prohibición era para su propio bien. Y ellos libremente, haciendo uso del libre albedrío que Dios puso en ellos, eligieron desobedecer, y trajo consecuencias funestas para ellos. La primera consecuencia fue la enemistad que se produjo entre ellos y Dios, la ruptura de relación. Inmediatamente desobedecieron. Por eso el mundo que no conoce a Dios vive en desobediencia. No hay una relación entre el mundo y Dios. Lo único maravilloso de esto, que esta enemistad puede terminarse y puede empezar una relación verdadera con el Señor. Pero el hombre tiene que escoger esto. Adán y Eva perdieron su libertad y la vida ideal que Dios había creado para ellos, quedando como resultado de ello, sujeto a las consecuencias del pecado, trabajo, dolor, sufrimiento, tristeza y muerte. Esas fueron las consecuencias que sufrieron por haber desobedecido a Dios. Gloria al Señor. ¿Qué hora es? Jesús fue claro al decir que la puerta y el camino que conducen a la destrucción resultante de una vida pecaminosa es ancho. Mateo 7:3. Lo que hace que ese camino sea atractivo para muchos es que ofrece una manera de vivir en la cual las personas no se sienten restringidas por la obediencia a la palabra y al Espíritu de Dios. Ese es uno de los grandes atractivos que tiene el camino ancho. No hay restricción, no hay prohibición alguna. Todo podemos proceder como se nos antoje. El que quiere correr, corre. El que quiere saltar, salta. El que quiere volar se inventa unas alas y sale volando como un pajarito, como un avión. ¿Ah? Y hace y deshace. Sigamos hacia adelante. Dice: versículo 15. Me llama mucho la atención el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas. Y me detengo aquí un poquitito
y hago una pregunta con este pedacito de este versículo, que nos manda a que nos guardemos de los falsos profetas. Yo pregunto, ¿qué es un falso profeta para usted? ¿Qué entiende usted por falso profeta? Tengo una hermana en pantalla. Falso profeta es Ajá. aquella persona que dice que Dios le ha hablado, Dios le ha dicho por X hermano o algo que está pasando, pero a la final es todo lo contrario y no se cumple. Ese es un No falso sé. profeta, ¿no? Entonces, Marta quiere decir que una persona o un hermano que dice que Dios le dijo que va a ocurrir esto, aquello, lo que sea, pero eso no se cumple, ¿es un falso profeta, Marta? ¿Eso fue lo que quisiste decir? Que Para finge mí, cualidades de profecía, ¿no? Bien, bien. Entonces, la Biblia nos manda a que nos guardemos de esto. ¿Por qué el Señor dice que nos guardemos de esto en esta lección o en este texto de la Biblia? Porque son muchas las enseñanzas por ahí, y usted quizás ha escuchado algunas, que tratan de llevarnos a la vida fácil, sin restricción, sin prohibición. No hay fronteras, no hay donde detenernos. Usted puede caminar a la ancha por diferentes temas. Son falsos profetas, malas enseñanzas, profecías que no se cumplen nunca, pero ellos se dan el lujo de decir que Dios le dijo. Y otra forma, hermano maestro, de ser falso profeta, también como dice usted, o sea, todos somos llamados, o sea, a predicar, a hacer la palabra, o sea, que la palabra de Dios viva en nosotros mismos. Sí. Y nos convertimos en falsos también cuando no vivimos esa palabra de Dios. Entonces ahí mismo, porque luego está el siguiente versículo, por su fruto los conoceréis, ¿ok? O sea, si yo me digo cristiana y hago todo lo contrario a ser cristiana, Sí. también estoy convirtiendo en una falsa. Exacto. O sea, ahí estoy siendo una falsa, o sea, a veces también sin necesidad de estas personas que salen así, a veces diciendo cosas que Dios le ha transmitido, también se puede dar el caso de la falsedad de un cristiano, el no hacer la palabra de Dios y ¿cómo se llama? Y por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Ajá. Porque muchas veces decimos, somos buenos cristianos, oramos mucho, hacemos esto, pero en público. Luego, en la intimidad, o sea, cero, nada. Entonces está haciendo una falsedad. Pero ¿cómo reconocemos eso nosotros? Muchas veces, o sea, cómo Dios trata con ellos y cómo la exaltación, ¿ok? Y cómo Dios está utilizando a la persona, si sí o si no. Muchas veces vemos, o sea, una de las cosas que me llama la atención es el versículo que estamos viendo ahora en el Santiago. Y me recuerda mucho porque me gustó cómo lo expresó Daneisy, que dice Santiago, o sea, muéstrame tus obras sin Yo te mostraré. fe, sin tu fe, y yo te mostraré mis obras con mi fe, ¿ok? Entonces ahí con nosotros estamos como cristianos realmente demostrando que somos en hecho, en práctica y en verdad, en todo. O sea, nosotros estamos en todo, siendo profetas de todo, o sea, de la palabra completa y no solo en una máscara o o creyendo otra cosa o haciendo ver otra cosa. Dios le bendiga. Amén. Amén. Yo, Hermano Y Lorenzo. hermano, sí, siga. sí, Ibe. Hermana Marta, adelante. No, hermana. siga, hermana Belice. Bueno, yo solo quería comentar algo también.
Y yo decía que hoy en día hay que tener ojo con esto, porque esto de los falsos profetas, fíjese que hay iglesias que ni siquiera confrontan el pecado y ni siquiera predican acerca del pecado, porque no se puede ofender a la gente que está ahí, no se puede hablar de esas cosas. Y vemos que estas son megas iglesias, porque todo se puede. Entonces, por eso vemos también personas que van corriendo de aquí para allá, de allá para acá, y se van de aquí, se van de allí, porque chocan con la palabra. Sí. Hasta llegar ahí, a esos lugares donde todo es válido. Entonces, de esos son que tenemos nosotros también que cuidarnos, donde no se llama a las cosas por su nombre. El pecado tiene su nombre y se llama por su nombre. Y si Dios lo llama por su nombre, nosotros también tenemos que llamarlo por su nombre. Al pan, pan y al vino, Al vino. vino, vino. Y al Amén. diablo, diablo, aunque este se ponga bravo. Amén. Dios le Pero bendiga. miren, hermanos, yo les quiero leer un poco de este capítulo 2 del libro a los Romanos. Cuando usted tenga tiempo, haga un poquito de esfuerzo, léalo también. Yo lo voy a leer como 5 o 6 versículos nada más. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno. Entonces, guardémonos, hermanos, de los falsos profetas que vienen a vosotros, dice el resto del versículo, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Oremos, busquemos que Dios more en nuestra vida, que nos dé ese don de discernimiento. Mi hermano para Lorenzo, detectar. Sí. Y eso del vestido de oveja, no es que vas a venir con un vestido físico. No. Estas enseñanzas disfrazadas de verdad, de enseñanzas falsas disfrazadas de verdad, que digamos en una enseñanza, una parte que es verdad y el resto de ahí ya es mentira y se envuelve un poco de verdad con el resto de mentira. Una verdad y 10 mentiras detrás. ¿Entiendes? Entonces, para confundir gente. Sí. Bueno, sí, hay un método muy creíble de saber si algo es verdad o es mentira cuando lo confrontamos con las escrituras. La escritura no necesita ser defendida, ella se defiende sola. Si alguien está dando un dato y no está en la Biblia, no podemos quedarnos callados. Uno tiene que defender la palabra, como dijo Pablo a Timoteo, que defienda esta palabra, ¿verdad? Entonces, sí podemos, porque la Biblia viene siendo lo que deslumbra la verdad y la mentira. Entonces, cuando alguien dice, profetiza con respecto a algo que Dios dice, lo primero que hacemos es ir a la palabra y confrontarla. Si en la palabra no está de acuerdo con lo que está diciendo, tal profeta tiene que tener cuidado, porque decía la hermana Ibelice que hay iglesias que ya no se, así como lo decía, pero hay un punto. Hay iglesias que ya no leen la Biblia o leen un trocito y empiezan a profetizar cosas que
tú cuando lo confrontas con la Biblia, no importa porque lo dijo el profeta fulano. Sí. Y eso realmente, la Biblia es lo que nos sostiene. Y todo lo que está fuera de la Biblia, no necesariamente tenemos que... Y estoy por aquí. Sí. Dios le bendiga. Esta cuestión de los falsos profetas, eso no son cosas de este tiempo. Eso viene desde muy atrás. No, desde siempre. Viene desde muy atrás. Y siempre los grandes hombres de Dios vienen combatiendo lo que es la falsa profecía. Allá atrás en el Antiguo Testamento, acordémonos, porque la falsa profecía lo que quieren es distorsionar a los verdaderos hermanos, a los verdaderos hijos de Dios, quieren distorsionarlo, porque la falsa profecía no proviene de Dios, y si no proviene de Dios, proviene del otro. Entonces, allá atrás, en el Antiguo Testamento, a mí se me olvidó el nombre de ese profeta, tendrás que leer la historia otra vez para poder recordar el nombre. Fue cuando el mismo Dios lo envió, donde Roboam, el hijo de Salomón, hablarle acerca de lo que era la división del reino. Sí. Y el mismo Dios le dijo, mira, por el camino que te vayas, no venga, ven por otro camino, no te detenga a hablar con nadie. El caso que cuando él venía de allá para acá, le salta a alguien que también, según él, era profeta. Pero oye bien, el mismo Dios le dice, se fue. Hermano pastor, el profeta que usted quiere decir es el que se llamaba Semaías. Sí, ese mismo. El caso es que el mismo Dios es que estaba hablando con él. Muchas gracias, hermana Ibelice. Si Dios está hablando conmigo, va a venir otro y me va a decir lo contrario de lo que Dios me dijo. Eso sucedió. Y dice que se fue a comer para la casa de aquel falso profeta, y desde que salió de allí de la casa, salió un león por ahí del bosque y lo devoró. Sí. Es decir, que Dios lo dejó por su desobediencia a la merced del enemigo. Primera de Reyes 13, sí. El caso es que eso siempre ha existido, los falsos profetas. Y la falsa profecía lo que hace es que distorsiona a los verdaderos creyentes. Muy bien. Ahora bien, hay una cosa que yo quiero señalar, y yo creo que es muy importante para nosotros. Fíjese bien. Ha sucedido muchísimas veces y va a seguir sucediendo. Hay ocasiones en que un hermano, porque no tiene una información acabada en cuanto a la Biblia, puede torcer una historia o un texto de la Biblia, pero no lo hace con la intención de sacar alguna ventaja o beneficio económico con respecto a eso que ellos, sino que simplemente el hermano está equivocado, se ha equivocado. Ya es una cosa, no podemos tildarlo de falso profeta por eso, sino que es una persona que está equivocada. Ahora, cuando una persona maquilla su mensaje con la intención de sacar ventaja, de obtener un beneficio económico, de en cierta manera de envolver a los hermanos y sacar de su bolsillo o hacer que ellos saquen de su propio bolsillo y le den lo que tengan. Ya es otra cosa. Ya aquí hay una alarma roja. Hay una luz roja que está encendida. Sí, ahora bien, por eso el versículo 16 dice,
Por sus frutos los conoceréis. Las personas como en el caso mío, que nací en el campo, me crié en el campo, yo conozco las vegetaciones, conozco los árboles. Es posible que yo esté a cierta distancia y vea una mata, un árbol, y a la distancia yo digo, hoy se parece a aguacate. No estoy seguro porque estoy a distancia. Y si tengo la delicadeza o lo que haga falta y me acerco, pero ya en vez de ver el tallo o la hoja o la rama, veo aguacate. Ya no hay duda. ¿Por qué? Porque veo el fruto del árbol. Y el fruto perdón, y el fruto de ese árbol es aguacate, no hay duda alguna. Eso es lo que quiere decir el versículo 16, que por los frutos de ese hermano, de esa persona, ¿cuál es el fruto? Hay una intencionalidad maligna detrás de lo que ese hermano profetiza, predica o enseña. Y es el de sacar beneficio. Entonces, repito, hay una luz encendida. Hermano, sí, usted tiene razón, pero también hay personas que inconscientemente, así como usted dice, por falta de estudio, pueden decir algo, dicen algo que no es correcto. Sí. Pero también tienen que tener la suficiente humildad cuando tú le presentas las escrituras. Exacto, Samuel. Así es cierto. Porque cuando consistimos en nuestro error, porque tenemos 1000 años diciendo lo mismo, no nos habíamos fijado, y estamos con ese mismo error, fácilmente nosotros empezamos a errar. Y sin darnos cuenta, hablamos la palabra de Dios, la Biblia. Esa es la profecía que nosotros tenemos que dar. Exactamente. El Evangelio de Cristo es el Evangelio de Cristo. Entonces, si yo hablando del Evangelio de Cristo y lo estoy hablando mal, el Evangelio de Cristo, por error o por la razón que sea, y alguien me lo presenta, debo tener la suficiente humildad para entender. También hay algo que se llama, hay un dicho que se llama la fake news, porque traducido fake news, que se refiere a información falsificada, información errónea, con el objetivo de desinformar a un determinado grupo de personas. Que ya en el 2020 en España se sacó una ley penal con respecto a esas cosas erróneas que se lanzan así para desinformar. Lo que quiero decir es que a veces hay personas que quieren que el pueblo de Dios esté desinformado para no salir del error que están cargados. Sí, porque están afianzados ahí. Dice la hermana Isabel Mantilla, que pone un ejemplo como la doctrina de la prosperidad, que ha hecho tanto daño doctrinalmente hablando de hace un tiempo para acá. Entonces, cuando esa doctrina llegó a mi ciudad, a la ciudad de La Romana, los hermanos que tienen un poco de conocimiento combatieron eso. Mira, hicieron guerra en contra de eso. Y eso se terminó en La Romana. Yo no sé en otro sitio, pero ya eso no se menciona en La Romana. Seguimos adelante. Sigue diciendo el versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Eso es ley inamovible. El buen árbol da buen fruto. El mal árbol da malos frutos. Según todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Y sigue diciendo el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay unas enseñanzas de unos pseudoprofetas, pseudoapóstoles hoy día, pseudo líderes cristianos, según ellos, porque ellos se autodenominan cristianos o evangélicos, que debemos de tener mucho cuidado.
y hablan, enseñan y profetizan del Señor. Y el Señor, y el Señor, y el Señor. Aquí dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor. Porque esa gente está mencionando el nombre del Señor, pero es de los dientes para afuera. Dentro de ello, no hay nada de Dios. Dentro de ello lo que hay es una intencionalidad. Muchas veces, guiado por el mismo enemigo de la justicia. Son gente que están siendo usadas. Hermano. Adelante, Marta. Hermano Lorenzo, ¿y por qué pasa estas personas que se autodominan ser cristianos o pastores y aún forman congregaciones grandes? Eso pasa, yo creo que son estas personas que les gusta ir de un lado a otro y entonces no se someten al gobierno teocrático que es de Dios, de como tiene que ser. Ellos quieren ir a su manera. Entonces ahí es las consecuencias que vienen, ¿no? Que comienzan a decir que son profetas o apóstoles, que tantas tonterías sacan, ¿no? Entonces, yo creo que con eso nosotros tenemos que ir con mucho cuidado, como dijo Pedro, ¿no? Pedro es el que dijo, porque nos hemos dado, dice, a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Sí. ¿Ve? Sí. Entonces, y ahora él dice, porque nosotros ya dice, tenemos también la palabra profética más segura. Entonces, si esas personas, y aún ellos toman el nombre de Dios, toman que el Señor me dijo, que el Señor, he tenido una visión, y entonces por eso que nosotros, como le digo, tenemos que tener mucho cuidado con esto. A veces no me implico yo, a veces, como le digo, como yo le digo a mis pastores, si ustedes ven un error en mí, dígame, yo le voy a agradecer, porque a veces uno puede cometer cosas infragantes que a veces uno no se da cuenta, pero para eso están nuestros pastores, nuestros supervisores que nos ponen a la disciplina y son que nos están orientando, ayudando, pero de acuerdo a la palabra, no como que salen con esas personas que dicen que el Señor me habló, que el Señor me dijo, tuve una revelación y comienzan a hacer sus mismas religiones, ¿no? Pero el asunto es que estos falsos profetas, falsos enseñadores, pseudo apóstoles, pseudo profetas, en aquel día, el día esperado por muchos, pero inesperado por otros, irán a reclamarle al Señor, según dice el versículo 22 del capítulo 7, 7:22 de Mateo. Irán delante del Señor con su cara dura a hacerle reclamo. Señor, es que nosotros hicimos esto en tu nombre, y en tu nombre hicimos. No, el Señor entonces le dirá, nunca los conocí a ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque ustedes se mantuvieron caminando por la senda ancha, por la senda cómoda, la vida cómoda. Y ustedes se fajaron, se dedicaron a distorsionar, como decía el pastor hace un momentito, las verdades que yo dejé para que el hombre fuera salvo. Ustedes las distorsionaron. Ustedes las falsearon. Apártense de mí. Entonces, eso significa que esa conducta tiene consecuencia. Y eso, hermano Lorenzo,
hay que ir con mucho cuidado porque en mi país se levantó un tal Tacú, se creó un profeta. Oiga, pero cómo lleva a la gente que les gusta escuchar, más dicho, según estas cosas, y cómo tenía seguidores. Dijo que al tercer día que iban a vivir después que muere, y hasta ahorita no ha resucitado, y muchos decían, a ver, ¿a dónde está este profeta que dijo que iba a resucitar? Es igual como Mahoma, ¿no? Otro igual, que también dijo que iba a resucitar, pero Jesucristo... En mi país, en la República Dominicana, hoy en día, actualmente, hay un grupo. Mire que ellos se autodenominan como gente, como hermanos o como gente que son representantes de Dios en la tierra, y que ellos, su iglesia se autodenomina, qué sé yo qué, por la sana doctrina. Y ni siquiera saben qué significa sana doctrina. Y tienen una serie de conducta. Ellos no se ponen camisa manga corta, no usan polocher, no usan pantalones, ¿cómo le llaman aquí? Tejano, me parece. No usan zapatillas o tenis. Eso es pecado, eso es del diablo. Bañarse en un río es del diablo. Tomarse un poco de café, el que se lo toma, yo me lo tomo porque yo no quiero. El tomarse un poco de café es pecado, eso es del diablo. Ellos dicen que el café es droga. Y una serie de enseñanzas que yo no sé de dónde la sacaron. Yo no sé de dónde la sacaron. Y que insultan a través de las redes sociales, insultan a la gente, incluso a gente de Dios, diciéndole palabras altisonantes, ofensivas. Pero bueno, hay un día señalado por Dios que todo saldrá a la luz. Pero aquí me llama también la atención el versículo 24 en adelante, para terminar la clase. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso se llama prudencia. Eso se llama sabiduría. Eso se llama inteligencia. Eso se llama ser un hombre, ser una persona previsora. Tal vez esa persona no tenía mucho dinero, no tenía oportunidad, que si fracasaba en el primer intento de edificar su casa, no tenía la oportunidad para hacer un segundo intento, pues se aseguró bien. ¿Y qué hizo? El terreno que encontró no se puso a edificar de inmediato, sino cavó, y hasta que no encontró roca firme, no se puso a edificar. Eso es buscar mucha seguridad. Eso es ser prudente. Porque es que los problemas vienen, las dificultades vienen, los contratiempos vienen. Como este hombre edificó su casa, al poquito tiempo vino un ciclón, un huracán, viento recio, mucha agua, y dieron con fuerza, con ímpetu contra su casa recién edificada. Pero la casa se mantuvo. ¿Usted sabe por qué la casa se mantuvo? Porque estaba edificada sobre fundamento firme. Sin embargo, dice: pero cualquiera, versículo 26, que me oye estas palabras y no las hace. Mire, eso es para cristiano y no cristiano, hermano. Eso no es para el inconverso nada más. Para cristianos y no cristianos, o mejor dicho, al revés, para no cristianos y cristianos también. Porque habemos, me incluyo yo, muchos cristianos cabezones, tan cabezones que a lo mejor Dios usa a uno de los hermanitos más humildes de nuestra congregación o de cualquier otra congregación para hablarle, y cuando lo que hacen es que se rebelan.
Muchas veces hasta se cambian de iglesia. Muchas veces. Por eso yo siempre digo, el que predica puede ser un muchachito. Y usted puede no estar de acuerdo, pero cállese. Mejor cállese. Cállese. Usted no le gusta su forma de predicar porque gesticula mucho o chilla mucho. Usted no le gusta. Ok, está bien. Usted está en su derecho, pero cállese. Cállese, hermano, hermana. Mejor cállese. Y si usted es un hombre o una mujer de Dios, usted mejor considere el mensaje de la hermanita o el hermanito. Y la parte que le corresponde, tómelo. Aplíqueselo. Dios está buscando su amistad y le está hablando a través del hermanito o el hermanito. A lo mejor no es muy diestro. A lo mejor no tiene mucho conocimiento, sabiduría. A lo mejor no sabe teología, ni hermenéutica, ni nada de esas cosas que son valiosísimas, a menos para mí. A lo mejor ni siquiera sabe expresarse bien, de manera correcta, lingüísticamente hablando. Bueno, seguimos adelante. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino agua, vino lluvia, vino viento, dio con fuerza contra la casa y la casa inmediatamente fue un colapso total y absoluto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la casa estaba edificada en un terreno y sobre terreno inseguro. Estamos hablando en términos espirituales. El tema de la clase, te lo repito, la vida cimentada sobre un fundamento firme. No es por lo que le diga Lorenzo, no es por lo que le diga Samuel ni Yesenia. A lo mejor Yesenia, Samuel, Lorenzo, cualquier otro hermano se deje usar de Dios y le hable verdades, realidades bíblicas. A lo mejor, pero usted mismo tiene un compromiso con usted mismo. Y ese compromiso es de buscar las verdades bíblicas y aplíqueselas a su vida si usted quiere un día ir a morar con el Señor. Mientras tanto, si usted está en la puerta estrecha, en el camino angosto, manténgase ahí a pesar de la incomodidad. A nadie le gusta lo incómodo. Todos nos gusta estar cómodo. Todos. Pero muchas veces esas comodidades nos llevan a malos finales. Dios nos bendiga, hermanos. Dios nos guarde. Gracias por escucharme. Y vamos a dejar a Ibelice con nosotros. Amén. Amén, hermanos. Muchas gracias, hermano Lorenzo. Gracias a todos. Y ya sabemos que debemos crear hábito de la lectura de la palabra. Eso es importantísimo, que conozcamos la palabra. Porque también una de las cosas que cuando venga alguien a enseñarnos las enseñanzas que no son bíblicas, ¿cómo vamos a poder saber si son falsas o son verdaderas si nosotros no las conocemos? Entonces es importante que conozcamos, que nos cimentemos bien en la palabra, que creemos una relación, que le cojamos amor al estudio de la palabra. Y eso nos va a ayudar a nosotros, para nosotros conocer cuando alguien viene con una falsa enseñanza. Y vamos, como decía el hermano Samuel, la palabra se defiende sola, pero nosotros tenemos que conocerla, porque Amén. si no la conocemos, ¿de qué manera hacemos uso de ella? Entonces tendremos que dar por bueno y válido todo lo que nos vengan a enseñar. Así es que el Señor nos ayude, que podamos ser buenos hacedores de su palabra. Y Y esto nos no va a tan solo garantizar a oidores. nosotros
una vida cimentada en el Señor. Así que muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia. Son todos bienvenidos, que el Señor le guarde. Y vamos a entregar esta parte a los pastores para que ellos ya con